como para poder publicarlo nuevamente si se nos cae el streaming y bueno, después lo colgamos como un video. Ahí estoy viendo que en el Facebook Live ya hay aproximadamente 14 vistas o 14 personas. Bueno, disculpen la informalidad porque esto es nuevo, ¿no? Creo que para más de uno es nuevo poder conectarnos y vincularnos a través de la internet, más aún cuando por ahí, si bien cada uno, o yo por lo menos cuando, junto a Silvia, cuando los invitamos era porque conocemos su tarea periodística, su labor profesional, no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, sí con Gastón, que lo conozco personalmente, pero hace mucho tiempo que no lo veía. Entonces esto de encontrarnos así virtualmente es bastante extraño, ¿no? Así que trataremos de acomodarnos a la situación. Además estamos inaugurando todas estas formas de videoconferencias y paneles y conversatorios a través de internet. Así que veremos cómo resulta. Ustedes están como abriendo el juego en esto. Porque la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Salta, con motivo, bueno, de llevar adelante una serie de actividades vinculadas a la denominada Semana de los Periodistas. Recordemos que el próximo domingo 7 de junio del presente año se recuerda, se celebra una vez más el Día de las y los Periodistas, y que nos encuentra en este contexto, bueno, de aislamiento, de pandemia, de COVID-19, y en un momento de muchas incertidumbres, ya casi transitando los 70 y pico de días en aislamiento, y que, bueno, ya comienzan a evidenciarse un montón de situaciones que nos hacen pensar cómo salimos de la pandemia, o cómo será la pospandemia, o cómo será esa nueva normalidad que tanto se anuncia, ¿no? Si en algún momento hubo una buena normalidad, bueno, parece que todos estamos como esperando una nueva, no sé si mal o peor, pero volver de nuevo al ruedo, ¿no? A la realidad. Y bueno, la Escuela de Ciencia de la Comunicación de la UNSA, junto con la Cátedra de Teoría y Práctica de Periodismo, de la cual, digamos, la profesora Silvia Castillo es adjunta, y yo haciendo un poco de anfitrión, moderador, como director de la carrera, pero también como docente de tecnologías de la información y la comunicación, es que, bueno, nos parecía oportuno conectarnos de este modo para conocer un poco las actividades profesionales de aquellos que están trabajando en los medios, en las instituciones, y en tantos otros ámbitos del ejercicio del periodismo y la comunicación. Y es por eso que en este contexto, bueno, nos parecía también oportuno conocer, bueno, cómo estamos enfrentando desde esa tarea periodística la tarea de informar y comunicar en estos tiempos de pandemia o del COVID-19, donde la información, ¿no? se ha transformado en un insumo casi vital para sostener a cada uno de nosotros y para sostener al colectivo en medio de, bueno, de esta incertidumbre y estas pocas certezas que tenemos acerca de esta enfermedad, de este nuevo virus. El motivo de invitarlos a ustedes o tener este contacto es porque sabemos que están trabajando en estas áreas específicas de informar en relación a temas vinculados con la salud, a cuestiones también que están vinculadas al ejercicio de un periodismo que se denomina científico, como ¿sí? Hay un aspecto de cómo informar desde otras áreas del conocimiento y del saber que no son las del periodismo tradicional, del día a día, ¿no? Sino que un periodismo mucho más especializado,
¿sí? Que trabaja con información flexible y cuyas fuentes también informativas son no tradicionales o bastante atípicas, digamos, o por lo menos no son las que están en las agendas del día a día de la prensa o de los medios masivos de comunicación. Ustedes de alguna manera se mueven en ese ámbito, eh, no digo de la periferia, pero sí un ámbito específico que hoy, bueno, ha ganado un protagonismo en los medios y casi son la voz cantante de, bueno, de las informaciones que los distintos sistemas de información, estas áreas denominadas COE, ¿no? Las comisiones operativas de emergencia, donde, bueno, la comunicación e información tiene un rol muy importante y relevante justamente para contener las expectativas e incertidumbre de la población. Dicho todo esto, digo, haciendo esta larga introducción y este largo prólogo, bueno, es que vamos a tratar de tener una especie de conversatorio, de que cada uno nos cuente su experiencia de cómo están ejerciendo la profesión periodística en este contexto de pandemia y aislamiento. Yo por ahí le cedo un ratito a la profe Castillo, Silvia Castillo, por ahí como también para dar la bienvenida a este conversatorio, o estas videoconferencias, como para que ya después demos lugar a las exposiciones de cada uno de ustedes. Y ya los presentamos formalmente también. Hola, buenas tardes. Este grupo de charlas, esta serie de charlas que estuvimos organizando con Leo, las pensamos para poder poner en discusión algunos temas que se van dando, sobre todo con el ejercicio del oficio de periodista. Sabemos que es uno de los oficios que más ha sido impactado a lo largo de la historia por las modificaciones tecnológicas, ¿no? Desde la invención de la imprenta en adelante, todos los cambios en cuanto a la producción de contenidos y la difusión y la circulación han ido modificando las prácticas periodísticas y entonces sabemos que este nuevo contexto, que muchos han llamado inédito para la humanidad, también ha producido un impacto muy grande, y no solo en la manera de cubrir este fenómeno de la pandemia, sino también en el trabajo y en las rutinas de producción periodística. Entonces, bueno, nuestra idea para esta charla era que podamos compartir, y muchos estudiantes van a participar de la charla, y que podamos compartir también con ellos, desde la experiencia de cada uno, cómo se están generando contenidos para poder contar esta pandemia, ¿no? En el título se habla de la responsabilidad social, porque sabemos que también hay puesto en juego, ¿no?, muchas cuestiones de la ética periodística, porque la pandemia también genera susceptibilidades y sensibilidades potenciadas a la hora de informarnos, ¿no? Al principio de esto, muchos han hablado de la angustia social, ¿no?, y que hemos estado viviendo por esta experiencia de la cuarentena fase 1, en la que no estaba permitido ningún tipo de circulación. Bueno, esas eran nuestras ideas al empezar con esta serie de charlas, empezar por esta, y mañana vamos a continuar con otras dos, que seguramente vamos a estar rondando todos estos temas acerca de las formas de producir el periodismo, de hacer el periodismo hoy en este tiempo de COVID-19. Bien, perfecto. Si les parece, podemos comenzar con Bernardita para arrancar, ¿sí? Y luego le damos la palabra a Gastón. Bueno, un poco, Bernardita, bueno, vos sos periodista en Diario El Tribuno y también sos docente adscripta justamente en la cátedra que preside la profesora Silvia Castillo de prensa gráfica, de periodismo. Y bueno, la cuestión es que nos comente un poco cómo es enfrentar, digamos, la práctica periodística, la tarea periodística, en este contexto de pandemia. Sí, bueno, buenas noches
a vos, Leo, a Silvia, a Gastón. Gracias por invitarme a participar y compartir un poco de lo que hacemos en el día a día. Y bueno, saludo a todas las personas que me miran, a todas las personas que me conocen. Y bueno, yo preparé una línea más o menos de lo que me gustaría compartir con ustedes. Y había pensado en palabras nuevas que circulan, ¿no? Ahora en nuestros diálogos cotidianos, como, bueno, infodemia, ahora las voy a desarrollar, pero bueno, infodemia, que apareció junto con la pandemia hace unos meses. Las fake news, que ya vienen circulando, pero ahora también se acentuaron. Después el concepto de infectadura, que apareció hace una semana más o menos en los medios. La anticuarentena, como todos neologismos que aparecieron en este contexto, ¿no? Y bueno, el periodismo consiste en poner el cuerpo, ¿no? En estar donde está la noticia y buscar la información, en la calle, como dicen mis compañeros. Y bueno, lo paradójico que pasa ahora es que lo que nos piden de las autoridades sanitarias es que no estemos en la calle, lo digo en un sentido general, pero lo desarrollo, que es no ir a los hospitales, o si vamos, ir con todas las precauciones que se piden, no estar en las puertas de los centros de salud, no ir a la trinchera, porque eso puede ser un problema. Entonces hay como una paradoja, ¿no? Ahí del periodismo. Y fue una actividad exceptuada desde el primer día de la cuarentena. Se la consideró como una actividad esencial, junto con la de los trabajadores de salud, las personas que se encargan de la limpieza en las ciudades y en los hospitales. Bueno, distintas, la alimentación, ¿no? Como pocas áreas muy puntuales fueron consideradas esenciales desde el comienzo de la pandemia, y entre ellas el periodismo. Bueno, en particular, nosotros, o yo en particular, trabajé bastante desde casa las primeras semanas, resolviendo mucho por teléfono, incluso desde, bueno, Gabriela Fara no pudo estar lamentablemente porque está en el norte, pero incluso desde el gobierno las conferencias de prensa se organizaron por YouTube con transmisión, y los periodistas pasábamos las preguntas a los encargados de prensa, así que todo era virtual, digamos, o en remoto, hasta las conferencias de prensa. Y bueno, lo que yo rescato de lo que pasa en la actualidad es que la pandemia, como mencionaba Leo al principio, reveló la importancia de la información, del contar con datos, de contar con fuentes confiables, de hacer periodismo serio y ético, que son cosas que se consideraba que no eran tan importantes porque perdían relevancia cuando hay tanta información circulando, cuando se habla de que todos somos periodistas porque todos o muchos tenemos acceso a un teléfono celular y a internet, y sin embargo, en este contexto, la rigurosidad del trabajo profesional, del trabajo periodístico y del oficio es fundamental. Como mencionaba Leo al principio, nuestra tarea es importante para toda la sociedad. Probablemente muchos hayamos empezado a consumir más medios de comunicación, porque, bueno, como mencionaba, la información es vital en este momento para salvar vidas, para estar tranquilo, para conocer las formas de prevención, las formas de transmisión y estar actualizados. Bueno, en cuanto a la información oficial, que me parece que es lo que hay que destacar y que lo que los periodistas tenemos que hacer foco en este tiempo, son muy importantes los reportes oficiales que hacen tanto Nación como la provincia todos los días, porque nos dan los datos de lo que pasa día a día, de cómo se avanza, de cómo se trabaja, de lo que se está haciendo, por ejemplo, de las técnicas que se usan para diagnosticar o para hacer estudios epidemiológicos. Y desde la Organización Mundial de la Salud advirtieron que
circula en todo el mundo, no solo en Argentina y no solo en España, un montón de información que es falsa o que busca generar confusión, que son las conocidas como fake news, que empezaron a circular en lo cotidiano a partir de la elección de Donald Trump en Estados Unidos hace 4 años, y que se acentuaron mucho con el coronavirus. Y la OMS lo que lanzó el concepto de infodemia, que es un acrónimo, o sea, la unión de 2 palabras, que es información y epidemia. Y lo que quiere demostrar es cómo la información falsa circula como un virus por toda la sociedad. Y las redes sociales son como el primer lugar, o el lugar más fácil por el que circula la información. Y a raíz de esto hay, me parece, proyectos muy destacables, que no son estrictamente periodismo, pero sí sirven para develar la información cierta, que son, por ejemplo, la plataforma Chequeado, que ya desde hace un par de años trabaja en la Argentina para verificar información, y TELAM, la Agencia Nacional de Noticias, largó Confiar, que es un sitio en el que también se busca definir la información que es verdadera. Y desde Chequeado promueven una frase que es: en vez de comparto por las dudas una información que me llegó, no comparto por las dudas. O sea, por las dudas no comparto. ¿Por qué? Porque hay mucha información que circula, que como dije no es cierta, que busca o confundir o busca hacer daño. Por ejemplo, han circulado sitios falsos en los que invitan a la gente a dejar sus datos para cobrar un IFE, que no es cierto. Entonces muchas estafas hubo por teléfono, por WhatsApp y por sitios falsos o sitios maliciosos. Y bueno, lo mismo con la información, como, no sé, los buches con limón ayudan a prevenir el coronavirus, con bicarbonato ayudan a prevenir el coronavirus, como mucha información que si la gente cree que es cierta, puede descuidarse de otras medidas que son importantes, como el lavado de manos, como el distanciamiento físico. Bueno, como esa información que a veces aparenta ser cierta, bueno, es importante estar atentos, todas las personas, no digo solo los periodistas, pero todas las personas, a no compartir esa información. O sea, si no sé que es cierto, no comparto. Y para saber que es cierto, tengo que averiguar, tengo que investigar, entrar a internet, buscar algún sitio. Incluso, por ejemplo, en Chequeado ya publican directamente, cuando ya averiguaron si una noticia es falsa, lo publican. Esto es falso. Explican por qué. Bueno, y también hay sectores que buscan boicotear, ¿no?, todos los esfuerzos que hacemos todos los argentinos para prevenir que circule el virus con mucha fuerza, como en otros países. Y esto también es un problema, porque también es mala información, porque a veces no es honesto. Por ejemplo, bueno, el concepto de infectadura que entró en boga hace una semana, hace 10 días, bueno, además de que es como bastante grave, ¿no?, hablar de dictadura para una sociedad muy sensible y con poca experiencia en democracia, o con una democracia que construimos día a día, la verdad es que es peligroso, me parece a mí, jugar con esos términos. Y se habla del movimiento anti-cuarentena, como si alguien estuviera a favor de la cuarentena, en el sentido de decir que a alguien le guste la cuarentena. La verdad es que obviamente vivimos una situación indeseable, que nadie la deseaba, que nadie la quiso, y bueno, sin embargo, por la evidencia científica que hay, como decía Leo, que es bueno, lo que hay que mirar hoy en día, el mejor modo de evitar la transmisión es aislarse. Y esa es la solución. O sea, en los países en los que ya pasó el pico, el descenso en los picos se debió a eso. Porque el problema no es, o sea, las estadísticas dicen que todos nos vamos a infectar en algún momento, pero bueno, el problema es en que no lo hagamos todos al mismo tiempo, porque, bueno, como ya se vieron en las noticias de otros países, por ejemplo Italia, o sea, el sistema de salud, o en España, que son de los mejores del mundo, o sea, realmente están entre los 5 o 6 mejores del mundo, no dan abasto, porque no es solo atender coronavirus, es
que si se te quiebra una pierna te puedan atender, te puedan poner un yeso, hacerte una placa, y si no hay profesionales y espacios destinados a eso, no te atienden. Entonces, como jugar con esas palabras puede ser peligroso. Entiendo que no es una situación deseable, que no es nada, no es lo más, o sea, es una situación angustiante para muchos, muy difícil. Muchas personas se quedaron sin trabajo y muchas personas no pueden comer, o sea, es una situación dramática, pero la prioridad es cuidar la salud, no solo la salud de cada uno, sino el sistema de salud. Porque si hay médicos infectados, va a haber menos médicos para atender otros problemas. Bueno, es un tema muy complejo. Y ante esta situación es vital la información, porque cuando no hay información hay rumores, y cuando hay rumores hay muchos problemas, porque la gente tiene miedo, porque se genera pánico, como vimos acá en Salta cuando se conocieron casos positivos, que la gente fue a agredir a la persona que se contagió del virus, y todo eso genera escraches, violencia, discriminación, y también, por ejemplo, con los profesionales. Muchos profesionales de la salud sufrieron discriminación, se tuvieron que ir del supermercado, por ejemplo, porque los miran mal, o les dicen que se vayan de los lugares donde viven. Entonces, como ante esto, la solución es la información, y es, para mí, o sea, es algo personal, como confiar en que las personas que están tomando decisiones con respecto a esto saben lo que hacen, y confiar en ese sentido, como lo digo como periodista y como ciudadana. Y un peligro que tiene esto del scratch y de la discriminación es que muchas personas probablemente después no se animen a contar que tienen síntomas. Que eso es un riesgo, porque si una persona vive en una ciudad chica o en un pueblo y de repente aparece una ambulancia con personas en Mameluco, todos los vecinos le van a escarachar a esta persona, nadie más va a querer decir que tiene un síntoma, y eso agrava el problema porque aumenta el riesgo de contagios. Bueno, y algunos como puntos muy cortitos para las personas que están escuchando, sobre todo, bueno, los estudiantes, es que algunas de las recomendaciones que dan los especialistas es no revelar los nombres de las personas que están infectadas, no culpabilizarlas, porque nadie quiere infectarse, o alguien muy, muy especial, o sea, sería un caso excepcional que alguien busque infectarse. Entonces no es que sean culpables, ¿sí? Sino que tuvieron una situación desagradable de infectarse, ¿sí? Y bueno, no generar pánico. O sea, lo que se busca es que en las coberturas tengan información, que no alarmen a la gente, que no generen miedo, y dar un mensaje esperanzador, en el sentido de que de decir, bueno, esto es algo que no va a ser para siempre, sabemos que va a haber una solución, que no va a durar años, que se espera que dure lo menos posible y que genere el menor daño posible, y que, bueno, mientras tanto hay que tratar de estar bien y hacer lo posible para que los demás también lo estén. Sostener, bueno, como estamos haciendo en este espacio y en la universidad y en las escuelas, sostener el vínculo pedagógico, sostener el contacto con las personas que queremos, aunque no sea físico, y bueno, tratar de sobrellevar este tiempo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bien, gracias, Bernardita. Lo que vamos a hacer entonces es escuchar cada una de sus exposiciones, y luego hacemos algunas preguntas, tanto yo como Silvia, o alguna forma de diálogo en la que podamos profundizar algunos otros aspectos, ¿sí? Así que bueno, dejamos pendiente entonces las preguntas para Bernardita, y bueno, ahora lo escuchamos a Gastón. Gastón es periodista
especializado en temas de salud, básicamente. Es un periodista que ejerce su profesión en medios locales de la provincia de Jujuy, en Radio 2, FM, y también es columnista en Canal 2 Jujuy, que es un circuito de cable, uno de los primeros circuitos de cable en la provincia, y bueno, él allí tiene su programa de radio y también su espacio en el canal de cable. Y también, a partir de esta incursión que él hizo en el periodismo científico, en informar en relación a los temas de salud, también, bueno, él ya nos contará o después podemos charlar, es casi como multipremiado en el área de periodismo y salud, reconocida su actividad como divulgador justamente de la ciencia. Acá en la provincia de Jujuy informa mucho acerca de lo que es la atención primaria de la salud, y también todas las problemáticas sanitarias en relación bueno, a los distintos grupos sociales de la comunidad jujeña. Así que bueno, un poco ese era el motivo de invitarlo a Gastón para que comparta su experiencia, y como le digo, ¿no? Hoy casi está altamente demandado porque permanentemente está informando, y como comentábamos y charlábamos con él, el periodista científico o divulgador de la ciencia, bueno, trabaja con un insumo sensible, con el cual hay que tener, digamos, mucho cuidado en el tratamiento de la información, justamente para evitar esto que a lo mejor también Bernardita estaba exponiendo hace un rato, evitar confusiones, pánico en la sociedad, en la comunidad, frente, bueno, a este evento que estamos viviendo como humanidad en pleno siglo XXI, de una pandemia que por supuesto no es la primera que enfrenta la humanidad, pero bueno, frente a todo esto de que uno considera que la ciencia avanzó, la técnica, etcétera, bueno, hoy un virus, ¿sí? Digamos, un agente biológico, ¿sí? Nos pone, digamos, en sorna a todo el mundo, a toda la economía, y que bueno, que no es un tema menor, y por supuesto, bueno, nada, Gastón un poco nos puede ilustrar sobre cómo es abordar justamente las cuestiones de salud, que no son solamente este evento, digamos, de la pandemia, sino otras cuestiones problemáticas que están latentes, como en el caso de las regiones del NOA, de las provincias del NOA, como el dengue, que también, digamos, ha crecido, ¿sí? Y se ha disparado exponencialmente también como un factor de riesgo para la salud de la población. Así que bueno, le doy pie a Gastón para que nos comente un poco su experiencia y cómo es hoy informar a la comunidad, a la sociedad, en relación, bueno, a la emergencia sanitaria del COVID-19. Bueno, Leo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder contar un poco sobre la experiencia de lo que es desarrollar el periodismo en salud. Y bueno, primero que nada les quiero contar de que los periodistas de ciencia en la República Argentina se ha formado hace ya muchos años, a lo cual luego yo me sumé a la Red Argentina de Periodismo Científico. Somos casi 100 periodistas que estamos en muchas provincias del país. En Salta, por ejemplo, ustedes tienen dos muy buenas periodistas, como es Milagro Plasencia, que también egresó en la Universidad Nacional de Jujuy, pero también está Laura Chamale, que también hace su trabajo en el Tribuno, y bueno, y así tenemos en el NOA otra colega, por ejemplo, Claudia Nicolini en la Gaceta de Tucumán, y así en otros medios. Y nuestro trabajo justamente consiste en diariamente poder comunicar y dar a conocer cuál es la realidad, cuáles son las situaciones científicas y particularmente sanitarias con las que nos encontramos. Y recuerdo cuando en enero de este año empezaron a llegar los primeros partes, las primeras noticias a través de las agencias de prensa internacional de un extraño brote de una neumonía típica que se estaba presentando en China, y a partir de ahí la situación cada vez iba creciendo
y los periodistas de salud le empezamos a prestar mucha atención a este tema porque veníamos de antecedentes de situaciones similares en años anteriores, esto en los últimos 20 años, ¿no? Un brote similar al MERS, un brote como el SARS, que es un, digamos así, un pariente de lo que es este nuevo coronavirus, y también otros problemas sanitarios que van apareciendo en distintas partes del mundo y que tal vez no nos han afectado, pero ya con la forma de presentarse nos llamó poderosamente la atención. La Organización Mundial de la Salud también, y eso llevó a que, bueno, nos vayamos involucrando cada vez más, y en cuestión de semanas la situación ya había llegado al continente europeo, a los Estados Unidos, y en el mes de marzo tocaba a Latinoamérica. Y ahí, bueno, la situación cambió y como ustedes contaban, ¿no? Nuestras vidas han cambiado, nuestros hábitos que parecían ya estar instaurados y que iban a ser para siempre, bueno, demostró esto de que no iba a ser así. Y ahí aparecíamos los periodistas científicos para poder cubrir este tema. En el mundo hay periodistas dedicados a cubrir los temas de ciencia, formamos parte de la Federación Mundial de Periodismo Científico y que también de alguna forma hemos podido ver a través de esta alianza internacional el trabajo que se estaba haciendo ya en Asia, en Europa, en Estados Unidos y también en el continente africano, que a veces no le prestamos atención, pero donde también la situación es crítica el día de hoy, no solamente por la pandemia en sí misma, sino por los sistemas de salud, que sabemos lo débiles que son, los conflictos bélicos, los conflictos sociales que existen dentro de ese continente. Entonces hay todo un planeta abocado a esto y al mismo tiempo otros problemas sanitarios presentando. Y hoy nos encontramos también, y ahí se fueron visibilizando también otros problemas que habitualmente los periodistas de salud y los de ciencia en general tenemos que enfrentar en nuestra tarea. Primero, porque no todos los medios de comunicación consideran importante incorporar periodistas de ciencia dentro de su staff de profesionales de la comunicación y el periodismo, porque no todos los medios de comunicación lo tienen. Hoy en la debo decir que soy el único que está trabajando de forma activa dentro de un medio en la provincia de Jujuy, y hay provincias que no los tienen directamente, y donde el hecho de cubrir la pandemia depende de periodistas que tal vez habitualmente en otros momentos o en otros contextos se dedican a otros temas. Y es por eso que hace unos días atrás, desde la red, hemos sacado y hemos emitido con el apoyo de todos los miembros un comunicado llamando a que los jefes de redacción, los gerentes y todas las cabezas de las empresas periodísticas del país consideren y revaloricen el rol que tenemos los periodistas de ciencia por varios motivos. Uno de ellos, algunos de ellos ya lo mencionaba la compañera del Tribuno, y que tiene que ver con la especificidad que tiene este tema, porque hablar de salud no es solamente hablar de un virus o un síntoma, es hablar de todo un proceso de lo que significa construir salud, de que la salud es un proceso colectivo y no es solamente la ausencia de enfermedad, como dice la definición de OMS de la década del 70. Hoy la salud es comprendida como un proceso social que involucra a todos y donde los medios de comunicación también tenemos un rol activo, donde nosotros también formamos parte de las respuestas, que incluso hace unos días atrás la OPS en un webinar sobre la cobertura periodística de la COVID-19 mencionaba esto, que el periodismo también forma parte de la respuesta y que esto también ya se ha visto en otras pandemias, en otras epidemias y en otros brotes epidemiológicos. Una de las muestras más grandes que tuvimos fue, por ejemplo, en la del VIH, pero también en la de ébola, cuando se decretan las emergencias sanitarias en el continente africano y que a veces la población mundial ni se entera de lo que está pasando. Hace 2 días atrás, el ministro de Salud de la República Democrática del Congo comunicó al mundo de que estaban enfrentando un nuevo brote de ébola donde ya había casos confirmados, y eso significa todo un problema sanitario a nivel internacional. Y que también porque los medios podemos jugar tanto a favor como podemos jugar en contra de la información que tanto desde el sector estatal, es decir, los gobiernos, pero también la comunidad científica va generando. Y bueno, ejemplos, ya los nombraron también de lo que está pasando en
nuestro país y de lo que está pasando diariamente. Y ahí aparece otro desafío más que tenemos los periodistas en ciencias y en salud, es la de poder comunicar todo lo que significa el proceso de lo que es la investigación científica, por ejemplo. El periodismo en general, hoy vemos de que critica a los infectólogos porque un día dice, o en un momento dijo de que no era necesario utilizar barbijos y hoy es una regla casi general en la República Argentina. Y bueno, porque es así, porque la ciencia es así. Se constantemente está en un proceso casi de evaluación constante y todo lo que parecería estar ya claro y ser un concepto sólido muchas veces se reevalúa y se llega a una nueva conclusión. O lo que ha pasado en semanas anteriores cuando la Organización Mundial de la Salud en este estudio clínico en escala con la hidroxicloroquina, la cloroquina y otros medicamentos que se están probando para poder tratar a pacientes con COVID-19, hace unos días, ante una evidencia que había surgido y que había sido publicada en una revista científica especializada, decidió suspender el brazo del estudio Solidarity y ayer lo comunicaron de que, bueno, ante reevaluación del comité de expertos y de evaluación y de seguridad, decidieron continuarlo. Y la gente por ahí queda un poco desorientada en esta situación y dice, pero ¿cómo puede ser de que un día diga una cosa y otro día diga la otra? Y bueno, el periodismo de ciencia lo que tiene como desafío es eso, poder explicarle a la gente de que el conocimiento científico es dinámico, que la situación epidemiológica es dinámica, que un día te podés encontrar con una situación y al otro día tener datos nuevos que te hacen tener que replantear los mensajes y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Para la incertidumbre también, que forma parte no solamente de la tarea que nosotros realizamos, sino que es en la situación en la que se encuentra hoy la misma comunidad científica. En 5 meses, la ciencia se abocó e invirtió no solamente tiempo y recursos humanos, sino infraestructura y dinero en poder buscar tratamientos, poder buscar vacunas. Hoy más de 115 vacunas se están estudiando en distintas partes del mundo, algunas ya están en estudios clínicos de fase 1, por ejemplo. Y ahí también es importantísima la formación del periodista en ciencia para poder contarle a la gente y poder dialogar en un mano a mano con la comunidad científica y luego poder llevar toda esa información a nuestros informes periodísticos, sea en la radio, en la tele, en la prensa escrita, en la gráfica, o en las redes sociales, porque es otro espacio que particularmente esta pandemia yo creo que va a quedar en la historia porque es la primera que podamos seguir en tiempo real con mapas interactivos, con publicaciones que se producen y que se dan a conocer en minuto a minuto en distintas partes del mundo. Entonces, hay un caudal de información tan grande y que, bueno, es necesario el periodista especializado. Así como tenemos periodistas que se dedican a comentar y a trabajar los temas que se vinculan, por ejemplo, con un deporte, porque se especializan en eso. Tenemos periodistas que se dedican a cubrir la realidad política del país, del mundo. También hay periodistas que se dedican específicamente a darle cobertura a, por ejemplo, los temas económicos y financieros. Bueno, y ahí también aparecemos nosotros como otra especialidad dentro del periodismo, que es la de poder comunicar los temas de ciencia, de salud, incluso también el tema tecnológico, que también forma parte de lo que es el periodismo de ciencia. Y bueno, ese es el desafío en el que hoy nos encontramos. Particularmente hacer periodismo en ciencia en la República Argentina es un desafío, como creo en gran parte del mundo, pero particularmente en Argentina, donde por lo menos en esta pandemia se pudo ver cómo incluso el gobierno, ¿no?, convoca muchas veces al periodista de política y no convoca, sabiendo que existimos en redacciones y en espacios de medios, al de política y no al de ciencia, para poder explicar y poder tener la mejor conferencia de prensa, y sin embargo está pasando, y en eso también nosotros ya lo hemos hecho saber a través de este comunicado, y porque además la gente se merece, y creo que es su derecho, poder acceder a información de calidad que le permita, porque eso es lo interesante de todo este proceso, creo yo, de que uno le pueda brindar todas las herramientas, pueda poner al alcance de la mano de las personas conocimientos que luego
luego los lleva a tomar las mejores decisiones, porque los periodistas tampoco somos lo que le vamos a decir, usted tiene que hacer esto porque lo tiene que hacer y nada más. Yo creo que los cambios y esa nueva normalidad de la que tanto se habla va a ser positiva en la medida de que sea una decisión colectiva y no una imposición de un solo sector, porque no podemos desconocer que las cuestiones ideológicas también forman parte de estos discursos, de nuestros discursos, del discurso de la ciencia, y que la gente pueda tener un sentido crítico de responsabilidad, no solamente de, por ejemplo, las universidades, sino también de los estados, de los medios de comunicación y de todos los actores sociales que intervienen en los procesos sociosanitarios. Cuando estaba pensando en este espacio, me puse a investigar un poquito a ver cómo se estaba viviendo la pandemia a través de las redes sociales, que hoy creo que es el principal desafío, porque es donde se generaron este tipo de nuevos términos, que algunos incluso los más acérrimos defensores de la Real Academia Española y que siempre se aferran a ella para discutir cuestiones del lenguaje, bueno, no existen, pero sin embargo se han instaurado en menos de 10 días, todo el país y todo aquel que habla español de alguna forma se enteró de estas palabras. Y bueno, por ejemplo, hasta hace unas semanas atrás, la palabra COVID-19 y coronavirus, había menciones en Google, por ejemplo, por un total de 2.1 mil millones de veces en diferentes sitios y en las redes sociales. Mientras que otras enfermedades que forman parte también de nuestra realidad, por ejemplo, el VIH, que es un tema del cual en algún momento se habló muchísimo y que se fue perdiendo en la agenda, y que incluso en la agenda pública y en la agenda de salud estuvo mucho tiempo frisado este tema, tan solo, y esto es un sitio especializado que contó las palabras, 69.5 millones de veces. ¿Cómo puede ser de que una enfermedad, o un virus, mejor dicho, como es el VIH, que está con nosotros hace 40 años, haya sido nombrada esa cantidad de veces, y otro que conocemos hace 5, ya lo haya superado ampliamente? Y bueno, esa es responsabilidad nuestra también, ¿no? El hecho de que hemos instaurado con tanta fuerza este tema y que hoy la sociedad en su conjunto y qué decir del desafío de poder generar contenidos de calidad para poder dar respuesta a la infodemia y a las noticias falsas o a las fake news, porque sabemos que principalmente en el ámbito de la salud es muy común encontrar este tipo de, llamémosle entre comillas, información. Haciendo un relevamiento y buscando un poco de bibliografía sobre el tema de noticias falsas en el campo de la salud, más del 33% de la información que se produce desde los burós de noticias falsas en el mundo se vinculan particularmente a temas de salud. ¿Y por qué? Porque juegan justamente con esta situación de generar seguridad e inseguridad en las personas. Hoy la gente, y a mí me pasa particularmente cuando estoy al aire, que la gente manda mensajes afirmando o preguntando de que por qué decimos una cosa si se sabe de que el virus es una creación de laboratorio, te dan por afirmado. Y vos te preguntas, ¿cómo alguien puede saber de que algo pueda estar generado o no en un laboratorio? Y tiene que ver justamente con este tipo de situaciones con las que hoy nos encontramos. Entonces, a partir de eso va generando que nosotros vayamos charlando con los investigadores, con los científicos, con los que están en los laboratorios y que te puedan ayudar a poder generar todo ese contenido que dé respuesta a este tipo de situaciones. Pero ahí también, y esto es como una cadena, aparece la posibilidad de que te dan las empresas periodísticas para poder publicar todo este tipo de información. Yo tengo el gusto y la suerte de trabajar en un medio que entendió que la salud no solamente no era un tema para dedicarle 5 o 10 minutos semanales, sino dedicarle 2 horas diarias desde hace ya 8 años y que esta experiencia, la verdad que se viene desarrollando muy bien, quiero decir, y no solamente por una apreciación personal, sino también por la interacción que tenemos con la gente y por cómo la gente va respondiendo a distintas instancias de comunicación, porque a la gente su salud, la salud de su familia, la salud de sus comunidades les importa y siempre la ponen en un lugar prioritario dentro de los temas que les genere información. Así como decimos que al argentino promedio le interesa mucho saber sobre el dólar, por ejemplo, bueno, también dentro de esas líneas de prioridades están los temas
de salud. Y ahí tenemos un montón de temas para poder seguir abordando, pero que bueno, hoy no vienen justamente al caso. Así que bueno, esa es la situación en la que yo trabajo diariamente. Tengo también la suerte y la oportunidad de dedicarme solamente a los temas de salud. No me toca cubrir ni economía, no me toca cubrir política, deportes, ni nada de esto. Me dedico pura y exclusivamente a comunicar temas de salud y la verdad que lo hago no solamente por gusto, sino porque creo que también es una necesidad y un derecho que tiene la comunidad jujeña de poder acceder a este tipo de periodismo y con referentes también a nivel nacional que me gustaría nombrarlos, ¿no? Que son colegas que trabajan en distintos medios y que en estas semanas, por suerte, se hicieron mucho más visibles. Y también quisiera contarles que, por ejemplo, es necesario que el Estado, que mejor dicho, claro, que el Estado, que los gobiernos también ayuden a que el periodismo especializado pueda tener su lugar, no solamente en el campo periodístico, sino también a nivel social. Y hemos tenido dos experiencias muy interesantes con el Ministerio de Salud de la Nación. Una de ellas fue que antes de que comience la pandemia, a principio de este año, la Red Argentina de Periodismo Científico fue convocada por el Ministerio de Salud de la Nación para capacitarnos y brindarnos la primera información sobre coronavirus, sobre este nuevo coronavirus, y ahí comenzó, digamos, con más fuerza este tema. Y luego fue también en los informes matutinos que da el Ministerio todos los días entre las 9 y 9 y media de la mañana aproximadamente, cuando Nora Bar, que es la presidenta de la red y que ella trabaja en el diario La Nación, una periodista no solamente de gran trayectoria, sino que tiene el respeto de toda la comunidad científica del país y de gran parte del mundo. Nora participó de este reporte dando a conocer sobre esto que estamos hablando el día de hoy, sobre lo que es la importancia de la comunicación en temas de salud, de ciencia. Bueno, y ahí vemos cómo también el Estado puede poner de su aporte para que la comunidad vea de que existe un periodismo especializado y que ese periodismo puede ayudarlo a construir, digamos, una mejor idea de lo que está pasando y así poder llegar a tomar mejores decisiones y que esas decisiones no solamente en lo inmediato, sino también en el futuro y que le pueda ayudar a, por ejemplo, tomar decisiones como, por ejemplo, mejorar las coberturas en la vacunación, que es otro gran tema dentro del campo de la salud, o qué decir, por ejemplo, dentro del cuidado del ambiente. El periodismo ambiental también es otra rama apasionante y muy interesante, y que justamente mañana es el Día Mundial del Ambiente y una colega va a estar presentando un libro, y bueno, y así vamos viendo cómo van saliendo temas. Es decir, el periodismo de ciencia hoy, por suerte, va creciendo fuerte en Argentina, pero bueno, esperamos que cada vez más gente se dé cuenta y reconozca todo el trabajo que se hace desde los lugares en los que estamos, desde Jujuy hasta el sur del país, donde hay periodistas en todos los medios de comunicación, tanto en radio, en tele y en la prensa escrita también. Así que bueno, eso quería compartir. Ok. Bien, Gastón, gracias por tu intervención. Nos diste un panorama no amplio, sino un panorama preciso del momento en el que se encuentran aquellos periodistas, aquellos y aquellas periodistas que se dedican a los temas de salud y también la relevancia e importancia que tiene y la incidencia que tiene en las políticas públicas, ¿no? No en aquello que, como vos decías, quizás en algún momento estuvo relegado de los medios gráficos a un suplemento, ¿no? de ciertos cuidados de la salud, de la belleza, del cuerpo, etcétera, hoy trasciende esa idea, digamos, de lo que es la salud hacia, bueno, estas problemáticas que afectan a las poblaciones y donde, bueno, casi... Viste que la pandemia y el COVID lo plantean como un escenario bélico. Bueno, los periodistas de salud serían algo así como los reporteros del frente de batalla en ese sentido, ¿no? Es decir, que nos cuentan acerca de, bueno, de todas estas vicisitudes que generan
el efecto pandemia. Digo efecto pandemia porque justamente como vos comentabas, un efecto que se reproduce en las redes sociales a través de fake news o este gran volumen de información que nos intoxica, por eso este nuevo neologismo de la infodemia, ¿no? O de cómo también el hecho de que la única cura, o por lo menos la única forma de prevención, porque no hay cura aún, es el aislamiento, quedarse en casa, ha dado lugar a interpretar una restricción a las libertades individuales personales, por eso de ahí hoy a 70 días también se viraliza este término de la infectadura, digamos, como formas en las que, bueno, se trata de un frente de batalla con muchos frentes en los que, bueno, epidemiólogos, infectólogos, médicos, gente de la prensa, líderes políticos, etcétera, etcétera, están tratando como de contener esta situación, ¿no? Así que muy interesante, digamos, ese lugar en el que posicionas a las y los periodistas de ciencia y salud. ¿Decías algo? Sí, creo, no, sí, que justamente incluso, ya que vos tomaste esta metáfora que está muy instalada en la sociedad y que la clase política sobre todo la utiliza muchísimo, de poner a veces en términos bélicos un problema sanitario, un arma de doble filo, para que la gente interprete verdaderamente de la situación en la que se encuentra. Porque esa situación lleva muchas veces a que es tanto de hablar de guerra, batalla, enemigo, e incluso enemigo invisible, como se le dice al virus, a la gente le hace dimensionar las cosas en una dimensión que no es la correcta o que no es la que verdaderamente es y en la que se encuentra este tema, ¿no? Yo por ahí reniego mucho y en mis redes sociales se puede ver eso cuando veo que, por ejemplo, hablan del bicho, que para mí me parece que es un error comunicacional bastante grave por parte de por ahí de los gobiernos, cuando tratan de llevarlo a estos términos, por la connotación que puede llevar hacia las personas que se ven afectadas por este nuevo coronavirus y que desarrolla la enfermedad, que es la COVID-19, y que puede generar mucho estigma y que ese estigma puede venir acompañado de discriminación y un montón de cosas. Y bueno, por eso siempre considero de que la comunicación de los temas de salud tiene que ser abordado por el periodista o el comunicador que se dedique específicamente a este tema, como te decía recién, como también sabemos que hay uno que se dedica a los deportes y que sabe muy bien cuál es la mejor forma de comunicar, como cuando hay, no sé, elecciones presidenciales, hay periodistas que se dedican y que saben muy bien sobre la historia política de nuestro país y pueden hacer un relato mucho más certero y mucho más real de lo que va pasando y poder analizar estas situaciones. Gastón, me interesó mucho cuando definiste esta idea de salud, de que cubrir salud no es solo hablar de enfermedades, ¿no? Me parece que fue como muy gráfica esa expresión, en el sentido de pensar al periodismo también como una parte de la respuesta o una solución a estos temas de salud, ¿no? Y tener una mirada más amplia sobre lo que es cubrir salud. Entonces me parecía que si empezamos a pensar, y yo hablo como profe en este caso, empezamos, ¿no?, a modificar o a construir estas ideas desde la formación, ¿no?, de todos los comunicadores y de los futuros periodistas, me parece que también vamos a poder trabajar de otra manera la cobertura de estos hechos, en el sentido de generar mayor responsabilidad del lugar que se está ocupando, ¿no?, del lugar que ocupa el periodista, no solo el periodista de ciencia, abocado a temas de salud, sino en general el periodista científico que tiene otros desafíos. Vos decías, el periodista político, el que se dedica a economía, el que se dedica a deportes, tienen una especialización, ¿no? Y creo que esas especializaciones y esa profesionalización en ciertos sectores implican desafíos muy grandes en la formación profesional de una persona, ¿no? Y
Sí, por supuesto. Y en eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu recorrido para profesionalizarte en esto? Sé que Bernie, por ejemplo, ella está haciendo una formación en derechos humanos, y que está haciendo un posgrado en ese sentido, porque vos también marcabas esto de cómo fue creciendo el periodismo científico en la Argentina. Bueno, quería preguntarte acerca de ese proceso. Bien, primero que nada contarles de que, bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Jujuy y que, bueno, por otros intereses personales míos me llevó a interiorizarme en lo que estaba pasando dentro de los hospitales y toda esa situación que por ahí se veía, pero la verdad que fue por un interés muy, muy personal y bueno, a partir de eso le fui buscando la vuelta de poder encontrar lo que yo estaba estudiando en aquel momento, cómo podía llevarlo por ahí. Y eso llevó a que el primer tema de salud con el cual yo me involucre ampliamente fue el tema del VIH, dentro de un equipo interdisciplinario en un hospital aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y bueno, esa fue la puerta de entrada. Ahí, a partir de eso, a muchos otros temas sanitarios, al punto de hoy ya prácticamente siempre estar con un poco de todos los temas que hacen a la salud. En la República Argentina hay universidades de que tienen la posibilidad de que en sus carreras de grados tienen seminarios optativos en periodismo científico, como lo es la UBA, por ejemplo, la Universidad de Moreno también, y después también tenés la parte de poder hacer las especializaciones en posgrado, a nivel de posgrado, como tiene la Universidad Nacional de La Plata, la Fundación Leluar, la Universidad Nacional de Córdoba, algunas experiencias de ese tipo. Yo en mi caso, la práctica fue la que me llevó a ir especializándome en todos estos temas. Aquí en el norte argentino no tenemos un espacio de formación académico específico que tenga que ver con el periodismo de salud o el periodismo de ciencia específicamente, pero bueno, sí, contarle a los chicos que tal vez nos están escuchando, a los chicos y chicas, que hay espacios donde formarse y poder hacerlo a nivel académico ya de una forma, ya sea presencial, semipresencial, y bueno, y desde ese lugar, porque además, bueno, Jujuy es el extremo más lejano de los principales centros urbanos y bueno, cuesta muchísimo, pero por suerte con colegas de la red y demás, bueno, uno se va formando y se va involucrando en estos temas. Es decir, tiene un 50% de interés por estos temas y por otro lado, bueno, toda la formación que también uno va encontrando y aprovechando a medida que va transcurriendo la vida profesional de uno. Bernie, ¿vos querés agregar una respuesta a esta pregunta que yo formulaba de qué pasa con la formación y también con si los medios habilitan espacios, ¿no? Gastón contaba su experiencia y de cómo fue ganando ese espacio que fue construyendo en estos 8 años, ¿no? Quería saber qué pensabas al respecto, ¿no? De la formación y de los espacios para el periodismo de salud o el periodismo científico. Bueno, sí, me parece que mucho de la formación, el oficio en principio era, el periodismo era un oficio, ¿no? También la profesionalización es bastante nueva y la especialización también es más nueva y me parece que mucho se da en la práctica, como mencionaba Gastón. Y acá, bueno, como también él decía, es más difícil acá en el norte acceder a instituciones académicas que brinden esas formaciones. Muchas veces son costosas, ¿no? Los cursos de posgrado. Entonces, no es tan simple acceder. Y muchas son presenciales, entonces, lo cual lo hace más difícil todavía. Pero bueno, mucho se da en esos espacios de práctica, del trabajo, de la lectura. Y también tengo entendido que desde la red se organizan muchas capacitaciones o, por ejemplo, de laboratorios que organizan cursos. Bueno, mucho se da en estos encuentros también con colegas, con personas de otras provincias, que son espacios en los que se puede aprender mucho. En general, bueno, yo el año pasado participé en un taller que hubo para periodismo y salud, y en general lo que comentaban los colegas de distintas provincias, no solo del NOA, también del sur, de Buenos Aires, como en general, por lo menos en prensa escrita,
no es muy común que haya una sección, por ejemplo, del diario dedicada a salud o a ciencia. En otros lugares, por ejemplo, había un colega de Chile que contaba que tenían 4 páginas todos los días para ciencia y salud, que era un lujo. O sea, acá la verdad es que no existe ese espacio. Sí existe por temas coyunturales como en este momento, que, bueno, ocupa el primer lugar, pero si no, como en la diaria, la verdad es que no es que se le dé tanta importancia, me parece a mí. No sé qué opinas, Gastón. Sí, eso creo que, a ver, hay que recordar de que en algún momento existieron esos espacios, porque alguna vez existieron, digamos, uno cuando hace un poco de historia del periodismo científico, los grandes medios de comunicación supieron tener secciones dedicadas exclusivamente a la ciencia y a la salud, como La Nación, Clarín, Página 12, lo llegaron a tener, pero bueno, ahí se cruza un tema que, bueno, a los comunicadores y sobre todo en el ámbito académico apasiona mucho, que es el tema de los intereses empresariales dentro del campo del periodismo y que, bueno, son lo que muchas veces las cuestiones económicas en un tira y afloje siempre terminan tal vez haciendo más fuerza y se abocan a otros rubros y que no genera tal vez tanto interés económico, lo van desplazando hasta que prácticamente se fusiona con otra sección, directamente desaparece, ¿no? Y como vos contabas, sí, hay colegas de otros países que te cuentan que en sus periódicos, en sus semanarios o en sus espacios de comunicación tienen un espacio que uno, por lo menos aquí en Argentina, no lo encuentra. Pero creo que, bueno, la pandemia, una de las lecciones que nos va a dar y que creo que tiene que dejar es el hecho de que los medios de comunicación tienen que valorar mucho más el aporte que hace el periodismo dedicado a los temas de ciencia y salud, porque no tenemos que estar esperando que llegue una pandemia o que llegue un brote de dengue como el que atravesó este año nuestro país, que es el más grande, uno de los más grandes de nuestra historia, y para Latinoamérica lo mismo. Y que no es necesario que pasen estas cosas para uno, o uno, digo, en el lugar de una empresa periodística, tener que dedicarle. En mi caso particular, para quien no conoce Jujuy o no conoce la situación del medio en el que yo trabajo, es una empresa privada, es una empresa, no es un canal estatal, no es un canal universitario que uno tal vez podría decir, bueno, un canal de ese tipo siempre tiene que tener un aspecto por ahí desde este lado. Y sin embargo, la verdad que yo, una cosa que siempre recalco del lugar donde hoy trabajo es ese, de que entendió y se pudo, y apreció el hecho de saber de que la gente estaba muy ávida por compartir un espacio de comunicación radial en una primera instancia, luego televisiva también, de todos estos temas y donde pueda tener un mano a mano con un científico. A mí me ha tocado entrevistar, por ejemplo, a Gabriel Rabinovich, que hoy ha recibido el premio de la Fundación Bungey Born como uno de los científicos más importantes del país y que forma parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. A Diego Golombek también lo he podido entrevistar. Y cuando vos ves cómo la gente tal vez no los conocía y después te dice, mira vos, yo no sabía que estudiaban el sueño, yo no sabía que la luz del sol determina muchas cuestiones relacionadas a la salud, y bueno, y así uno tiene que también ir haciendo esa transposición didáctica, en términos pedagógicos, didácticos, de ese conocimiento que parece tan elevado, tan lejano, tan academicista, transformarlo en un discurso radial, televisivo, escrito, para que la gente lo pueda tener a su alcance, lo pueda comprender y que se pueda apropiar y que le pueda llevar a estar siempre informado y que cuando le llegue una noticia falsa que le diga que si toma agua con limón a las mañanas en ayuna con agua caliente lo va a ayudar a bajar de peso, lo va a pensar, va a consultar con el nutricionista o la nutricionista, y se va a sacar la duda si es que eso que recibió en un mensaje de WhatsApp en el grupo de mamás del colegio de los chicos es cierto o no, por ejemplo. Chicos, si me siguen, bueno, vamos a dejar ingresar a quienes nos estaban siguiendo por el Facebook Live, porque en algún momento se colgó, así que
los dejamos ingresar para que compartan también esta conversación. De todos modos, como les dije, después vamos a colgar la conversación en nuestra fanpage, porque la estamos grabando. Me parece que es interesante la conversación y por sobre todo los aportes y la mirada, no digo nueva ni novedosa, pero sí la mirada que posiciona a los periodistas de divulgación científica en las agendas de los medios, no solo radiofónicos o televisivos, sino también de la prensa gráfica. Me parece súper interesante lo que están aportando. Te hago una pregunta, Bernardita, en relación a esto que venimos hablando, ¿no? Cómo casi como sin querer, porque creería que un periodista científico no hubiera querido que así sea el modo de ingresar al debate público, llevando estas noticias sobre la pandemia. Te quería preguntar de cómo de alguna manera también atender a la información del COVID y de la pandemia en los medios gráficos ha desplazado también otros temas que son de gran relevancia y de gran impacto social, y que incluso la propia cuarentena los ha profundizado y agudizado, en el caso de la violencia de género o la violencia en el hogar, intrafamiliar, como otras cuestiones más de que estamos viendo también cómo nuestros abuelos, abuelas están hacinados en geriátricos, o donde los sistemas de salud también están bastante debilitados a nivel de infraestructura, no así, bueno, de personal médico y de enfermero, que son justamente la primera línea que está hoy por hoy conteniendo la pandemia, ¿no? Pero a partir de tu experiencia, como vos decías, un poco situación obligada a aislarse y a no poder caminar la calle, ¿cómo, digamos, qué pensás en relación a de cómo los medios han cambiado su agenda repentinamente y han dejado de lado quizás, ¿sí?, otros temas que son también prioritarios? No sé cómo lo vivís vos al día a día, o cómo tratás de sortear esa vorágine de que la pandemia no opaque ni invisibilice algo que ya es también parte de otras tragedias sociales que tenemos, ¿no? Totalmente. Creo que eso como que fue sobre todo al principio, ¿no? Como que el tema del virus, de la cuarentena, de la pandemia, agarró las primeras semanas, primeros 10 días, y me parece que después, o sea, por lo que vi en mi práctica por lo menos, como que se empezaron a ver como las otras situaciones que están como sobreafectadas por esta situación, ¿no? Y que no es que, como una chica médica que entrevisté que trabaja en una villa de Buenos Aires, que es salteña, ella decía, yo le planteaba, bueno, pero estas situaciones, por ejemplo, de pobreza, de hacinamiento, como mencionaste, estaban como tapadas o invisibilizadas. Ella me decía, no estaban invisibilizadas, el tema es que no las queríamos ver o cómo las veíamos. Y ella decía, por ejemplo, en mi barrio hay gente en situación de calle, siempre hubo, y ahora la gente no ve a alguien en situación de calle, ve a alguien que no está haciendo la cuarentena, por ejemplo. Como que cambia la mirada está o no está. Y después, haciendo ayer un tema en relación con el Ni Una Menos, por ejemplo, planteaban desde las organizaciones la falta de acceso al derecho a la salud sexual, ¿no? A controles médicos, a métodos anticonceptivos, y la realidad es que una puede pensar, bueno, en verdad los centros de salud están con servicio de atención mínima, muchos hospitales están abocados solo a lo que es COVID-19, pero una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de acá de Salta, lo que decía es que, o sea, el coronavirus es una excusa para no atender todos estos problemas. O sea, esta falta de acceso ya existía, pero ahora se encuentra otra excusa para no garantizar ese derecho.
porque siempre hubo como cierta inercia del sistema para no atender, por ejemplo, la salud de las mujeres, que no es algo nuevo, sino que ahora se acentúa más. O sea, así como la situación de vulnerabilidad en los barrios se agrava, o sea, ya existía y esto es una tragedia más. O sea, todo lo que ya estaba se agrava. y sí, me parece que es un desafío es un desafío volver la mirada a esas cosas, porque bueno, las personas que están en situación de vulnerabilidad son las que más van a sufrir las consecuencias de esto. Bien. Bueno, se sumaron algunos asistentes virtuales. Bueno, saludamos de paso a Joana, también está Ibar, José María. No sé si existe la posibilidad de que puedan preguntar también los chicos, me parece, ¿no? Quizás si ingresaron es porque les súper interesa lo que estaban escuchando. No sé si tienen el micrófono abierto, alguno de los chicos. O soy Yo, profe, ¿cómo le va? José Yo, María. honestamente, vi luz y entré. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vi luz y muy entré. bien, muy bien. Así que estoy escuchando. Pero no podés salir. Bueno, No, gracias no. entonces por interesar. Y seguramente después ya van a poder escuchar la reproducción de las charlas. Dos colegas, Gastón y Bernardita, que están abocados a informar sobre salud y más en este contexto de pandemia. No sé si Silvia tiene alguna pregunta o a modo de cierre. No, tengo preguntas todavía, Leo. Buenísimo. Dale, nos quedamos. Le quería preguntar a Gastón y a Bernie, ¿no? En este contexto de aislamiento, han salido ciertos temas de la agenda, y si eso, Bernie decía, bueno, hay excusas, ¿sí? Nunca han entrado plenamente a la agenda de los medios ciertos temas. La desnutrición, la falta de agua potable, las condiciones, ¿no?, de las comunidades originarias, los barrios vulnerables, el tema de las problemáticas de violencia de género. Bueno, son muchas las cuestiones, pero también me preguntaba en el sentido de cómo funcionan las redacciones, las rutinas de producción, los tiempos que manejamos en los medios, porque saben que tampoco es que, ¿no?, se tiene todo el tiempo disponible y las posibilidades de producir contenidos para cubrir esos temas, que también creo que ese contexto de aislamiento ha generado, por una parte, la dificultad de acceder a ciertas fuentes, y que de ahí que la mayoría de las coberturas de estos temas de salud también recurra más a fuentes oficiales, y que no existe esa pluralidad de enfoques sobre un tema, me parece a mí, y que este contexto de aislamiento me parece que ha profundizado esa idea. No sé si siempre en el periodismo científico, digo, pero las fuentes más accesibles para cubrir ciertos temas han sido las fuentes oficiales. No sé si Bernardita quiere responder primero, como quiera. Dale, empiezo. Sí, puede ser que se haya aumentado la consulta a fuentes oficiales. Primero, no sé, me parece a mí que en este contexto, por lo menos en temas de salud, no sé qué opina Gastón, me parece a mí que es a donde hay que consultar en estos temas, porque si no, también se genera mucho, digo, en relación puntualmente a coronavirus, ¿no? A los casos, a los sospechosos, a las personas aisladas, a la cuarentena, porque me parece a mí que en este momento, digamos, en este momento estamos viviendo puntualmente hoy, ahora, esta semana, como que es importante también para la comunidad, para la sociedad, como llevar tranquilidad desde la información oficial. Como lo que decía cuando expuse, como que yo por lo menos personalmente confío en las personas que están organizando este tema a nivel nacional, las personas que hacen el reporte todas las mañanas, el ministro de Salud de la Nación, los epidemiólogos e infectólogos que asesoran al gobierno. O sea, me parece que confío en las personas que toman decisiones.
a nivel de la provincia. Creo que las personas que están en el área de epidemiología en Salta son también excelentes, porque bueno, ya vienen desde hace años trabajando en salud pública, en epidemiología, y bueno, me parece que en ese sentido, en este tema concreto, como que hoy es la que va, en el sentido de que es lo que hay que hacer, lo que yo considero como ética periodística, porque eso lleva tranquilidad, y es necesario que esa fuente oficial esté en primera plana, digamos, como muy importante. Después, los otros temas, sí puede ser que se haya soslayado un poco fuentes no oficiales, pero bueno, por otro lado, ya a lo largo de su trayectoria como periodista, que ya llevo más de 5 años en el diario, como que una va construyendo una agenda de contactos, de organizaciones, de personas del tercer sector, de vecinos, y como que eso, el contacto telefónico, o sea, en mi agenda tengo un montón de teléfonos de gente, como que eso facilita el preguntar, bueno, no sé, los barrios de Pérez, en que no les mandan comida de nación, de hace 3 meses, cómo es la situación, se triplicó la situación, la presencia de gente en las ollas populares y en los comedores, bueno, como que esos contactos una los fue generando, y ahora, aunque sea por teléfono, están, aunque sea por WhatsApp, un mensajito. Después, bueno, sí, el contacto en físico de persona a persona, sí, capaz es como más difícil de conseguir hoy en día. En mi caso, lo que digamos, por lo menos lo que vivimos en la provincia de Jujuy y cómo incluso desde acá nos relacionamos a nivel del gobierno nacional, la verdad que creo que más allá de que uno pueda confiar o no en una gestión, creo que esa confianza tiene que ir acompañada de evidencia científica, y creo que es al comité de expertos que acompaña por lo menos al presidente y al ministro de Salud de la Nación, porque no solamente son personas que te generan confianza porque conoces sus trayectorias o porque conoces sus gestiones en las instituciones que han presidido, como Pedro Can en la Fundación Huésped, o Mirta Roses como directora de la Organización Panamericana de la Salud de Gestiones, o incluso Carla Bisotti, que hoy es la viceministra de Salud de la Nación y que ha sido una de las mentoras del calendario de vacunación que hoy tenemos en la Argentina y que es uno de los principales a nivel mundial. Creo que en este caso la pandemia, la confianza tiene que venir, esa necesidad de generar confianza por parte del Estado tiene que estar siempre acompañada por la evidencia científica. Creo que nos va a poder terminar de afianzar la confianza que uno pueda llegar a tener o no. Y por ahí, por lo menos en el gobierno provincial, con la que a mí me toca cubrir, muchas veces esa situación no se ha dado porque no se han dado los espacios de comunicación específicas para que la prensa muchas veces pueda volcar dudas, pueda sacarse esos interrogantes que por ahí en algún momento se tenía o que se tienen y se mantienen hasta el día de hoy. A nivel de la presidencia, y que bueno, que mientras nosotros estamos hablando, está hablando también el presidente, creo que ahí todavía falta un aspecto que tiene que ser con federalizar las conferencias de prensa. Eso creo que es clave, sobre todo hoy en el contexto epidemiológico en el que nos encontramos, cuando vos tenés el 95% de los casos activos del país en el área metropolitana de Buenos Aires y en el 80% de los departamentos de la República Argentina, la cuarentena está mucho más flexible que en el centro del país. Entonces, creo que también es necesario desde aquí, desde nuestras provincias, desde nuestras ciudades, desde nuestros medios pequeños, también poder dialogar de alguna forma con las autoridades nacionales, porque hoy está todo centralizado, así como la distribución de respiradores o de camas pasa por la cartera sanitaria. Creo que también sería importante que el periodismo, y sobre todo el periodismo que se está dedicando a cubrir este tema, ¿no? Porque
por ahí cuando uno hace un rastreo de quiénes van a cubrir las conferencias de prensa del presidente cada 15 días cuando anuncia la extensión o alguna otra medida de la cuarentena y del distanciamiento social preventivo y obligatorio, creo que esas conferencias de prensa, por ejemplo, se terminan yendo por un lado que en realidad en el momento y para lo cual fue convocada no se termina aprovechando, digamos. Empezar a hablar sobre, por ejemplo, el precio del dólar en una conferencia de prensa que tenía que ver en realidad con una cuestión sanitaria, me parece un despropósito. Para eso existen otros espacios y para eso existe una autoridad que es el ministro de Economía y que tal vez podría responder mucho mejor que todo un comité de expertos en salud. Así que, y por ahí también saliendo hacia otros temas, tal como ustedes dicen, la pandemia ha servido para tal vez mandarlos al freezer a esos temas que estaban cuando llegó la pandemia y que ahora están ahí, latentes, pero que están invisibilizados porque hoy solamente se habla de un solo tema y todo el mundo se aboca a solamente hablar y de eso y nada más, que es la COVID-19. Y creo que es responsabilidad nuestra también poder visibilizarlos, como por ejemplo dentro del campo de la salud, de que las consultas de pacientes oncológicos con patologías cardiovasculares o neurológicas hayan disminuido con el distanciamiento social preventivo y obligatorio y que eso obviamente en el futuro pueda significar más muertes o que puedan significar más gasto a nivel sanitario. Bueno, creo que ahí tenemos que estar nosotros para poder darle lugar a esas situaciones y que las personas puedan recuperar confianza en el sistema de salud y que puedan volver a la consulta, al control perinatal, al control de los primeros meses de vida del niño y también a empoderarse de las nuevas estrategias sanitarias que hoy se están implementando que buscan poder garantizar el acceso a la salud, como pueden ser las nuevas tecnologías, como la telemedicina, la telesalud, incluso esto del consultorio a través de una videollamada por WhatsApp, que bueno, que por lo menos no será la mejor manera, porque es bastante, se podría criticar en algunos sentidos, pero que por ahora es una herramienta mucho mejor que el hecho de tener que exponer a una madre del conurbano bonaerense a que salga de su casa y tenga que caminar o ir en transporte público hasta un hospital para hacer el control de su hijo o de su propia salud, de su salud ginecológica o de su salud reproductiva y muchos otros aspectos. Bien, Silvia, ¿te quedaron más preguntas? ¿O dedicamos otra videoconferencia también? Bueno, yo creo que los aportes de los jóvenes periodistas de la salud y de la ciencia han sido muy enriquecedores, oportunos, y nos hacen reflexionar y pensar justamente sobre una especialidad que quizás estaba como en el olvido, pero en la medida que la salud siempre ha sido y debe ser una prioridad de las políticas públicas y de los gobiernos provinciales, nacionales e internacionales, en este caso, bueno, los periodistas son la voz cantante de estas problemáticas que cada uno de ustedes enumeró y que a veces no las pensamos justamente como parte de la agenda periodística, ¿no? Lo que mencionaba Gastón sobre la salud ginecológica, reproductiva, la educación sexual, es decir, temáticas de la salud que van ganando, digamos, el interés no solo de los periodistas, sino también de la misma población que se sensibiliza frente a estos hechos, ¿no? Entonces, ¿qué más que los medios de comunicación y por la gran influencia e incidencia que se tiene y hoy por hoy las redes sociales, bueno, son más que necesarios tener a estos nuevos gatekeepers de las redes sociales que nos ayudan a filtrar, a seleccionar esos grandes volúmenes de datos y de información que a veces, bueno, provocan estas grandes confusiones o estas grandes psicosis sociales como
por ahí intentan desde algunos sectores instalar, ¿no? Con la infodemia o la infectadura, ¿no? Así que bueno, yo de mi parte les agradezco, esto es una linda experiencia poder conversar a la distancia a través de la tecnología que nos da esta posibilidad de acortar esa distancia en la comunicación y conocer, bueno, el trabajo de ustedes, que seguramente cuando podamos volver a tener contacto social, volver a encontrarnos y hacer un balance de lo hecho y de lo que queda por hacer, que seguramente será mucho, y bueno, y ustedes tienen de alguna manera el timón de este barco que no sabemos muy bien hacia dónde se dirige. Así que yo de mi parte les agradezco entonces su participación, agradezco también a los compañeros, a los chicos estudiantes, graduados, egresados que se interesaron también en escuchar estas videoconferencias, justamente pensando en que otro periodismo es posible, digo, otro periodismo que se ocupa de otras agendas que son urgentes, también tiene sus, digamos, a sus voceros en cada uno de ustedes. Así que bueno, a mí no me queda más que darles las gracias, despedirlos y bueno, nada, agradecer toda su tarea profesional. Le dejo a Silvia la última palabra y ya vamos cerrando entonces este encuentro virtual. En primer lugar, agradecerles. Y después también, cuando los escucho, ¿no? Pensaba en esta idea de cómo el periodismo científico y el periodismo dedicado a la cobertura de temas de salud ha recuperado una función que antes el periodismo hacía como mucho más visible y ejercía con más fuerza, que es la formativa. Digo, muchos lectores, público, ¿no? Se están formando en diferentes temas, tienen esa primera noticia a través del trabajo que realizan ustedes. Entonces me parece que eso es muy valioso, además en un tema tan sensible como es la salud, en un derecho tan esencial de los seres humanos. Entonces, bueno, agradecerles la participación y como dice Leo, después de que superemos esta instancia de aislamiento social, sobre todo, sí generar otras instancias de reflexión para ver el trabajo que se ha realizado y seguir apostando a la formación de los estudiantes que seguramente ya se han interesado en estos temas y han descubierto un nuevo espacio de formación que es muy útil, ¿no? Socialmente. Bueno, muchas gracias y seguramente nos vamos a estar encontrando en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Adiós, chicos. Chao, hasta luego. Chao, gracias.